Vamos a seguir un tiempo más con el tema de presión. Hasta ahora habíamos hablado qué pasaba con la presión que se ejercía sobre objetos rígidos, ¿no? Y de manera perpendicular a alguna de sus superficies. Sin embargo, también habíamos mencionado qué pasaba, por ejemplo, con los gases en las ruedas de los autos, ¿no? El aire que está a presión en las ruedas. Vamos a volver más adelante sobre gases porque los gases son un poco especiales. Pero ahora quería que nos centráramos en qué pasa cuando tengo un líquido. Un líquido, por ejemplo, en una pileta, ¿no? Digamos, así, a determinada profundidad. Digamos que esa profundidad es H, ¿no? Y esa pileta está llena, supongamos que de agua. Y nosotros queremos saber cómo es la presión, en el fondo de esa pileta, o si no, no hace falta que sea en el fondo, a una determinada profundidad H. Entonces, probablemente todos hayan experimentado, en algún momento uno se sumerge muy abruptamente a una pileta, a una determinada profundidad, y siente que en los oídos alguna molestia o incluso algún dolor, ¿no? Bueno, eso es justamente porque a medida que uno se sumerge cada vez más en el agua, generalmente las piletas están llenas de agua, aumenta la presión. Y esa presión vamos a ver que hace causa especial malestar, sobre todo en los oídos, ¿no? Podría ser en otras partes, como en otras partes de la cara, pero fundamentalmente en los oídos. Entonces, está claro que cuanto mayor sea la profundidad, por la experiencia que uno tiene, cuanto mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión. Supongamos que queremos calcular la presión en este punto A. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer la presión en el punto A. Y también conocemos la densidad del líquido. ¿Está? Entonces, suponiendo que conocemos la densidad del líquido, también tiene sentido pensar que cuanto mayor sea la densidad, ¿no? Cuanto más masa por unidad de volumen tiene, cuanto mayor es la densidad, mayor va a ser la presión. Por decirlo de alguna manera, si esto fuera plomo, tendría que estar derretido, ¿no? Para ese plomo. Y estamos a esta profundidad, sentiríamos más presión que si fuese agua, porque el plomo es más denso que el agua, ¿no? Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que esta pileta que está al aire libre tiene acá arriba una presión que es la presión atmosférica, una atmósfera. ¿Ven? Si yo estoy sobre la superficie del agua, tengo la presión atmosférica, una atmósfera que ya me está presionando. Y además, a medida que me sumerjo, tengo cada vez más presión. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que está de alguna manera tirando hacia abajo todo eso? ¿Por qué las cosas no vuelan? Bueno, es por la acción de la gravedad terrestre, ¿no? Entonces, todo eso sumado me dice que la presión en el punto A, si el líquido está quieto, es una atmósfera más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por la profundidad, multiplicado por la densidad del líquido. Esto es lo que llamamos que es la presión hidrostática. Es un líquido
es un líquido que suponemos que está en reposo y que es un líquido incompresible. Es decir, que yo por más presión que le haga, no modifico su volumen. Eso significa que es incompresible, que no se puede comprimir. Entonces, ahora bien, cuando teníamos un sólido, decíamos, bueno, considerábamos la fuerza perpendicular a la superficie de ese sólido. Ahora, en un líquido, ¿cómo transmite la presión? Bueno, la presión que transmite un líquido la transmite perpendicular a la superficie con la que entra en contacto. Por ahora no nos vamos a ocupar mucho de eso, pero es una de las características que tiene. Otra cosa que vamos a ocuparnos es que es importante el hecho de que sea incompresible, ¿no? Por ejemplo, los gases, ¿no? Los fluidos son gases o líquidos. Nosotros por ahora nos vamos a ocupar de líquidos que sean incompresibles. Por ejemplo, el agua, para la vida diaria, es un líquido incompresible. Para modificar el volumen del agua líquida mediante una presión hay que ejercer una presión muy grande. Pero los gases son fácilmente compresibles. Por ejemplo, espero que se vea bien, esta es una botellita de plástico común que tiene un poquito de gas ahí. Entonces lo cierro bien y tiene, creo que se va a ver, tiene una partecita arriba que es solamente aire. ¿Está bien? Si está bien cerrada, yo por más que haga fuerza, el líquido no se va a comprimir. Pero el gas, espero que se vea, si yo hago fuerza, le modifico el volumen. ¿Está bien? O sea, en cuanto ejerzo una fuerza, y eso se traduce en una presión ejercida, aumenta la presión sobre el gas, enseguida, rápidamente, el gas es comprimido. ¿Está bien? Esto también tenía que ver con las leyes de los gases, con la relación que había entre la presión y el volumen, y la temperatura. Como estoy a temperatura constante, en cuanto aumento la presión, disminuye el volumen. Aumento la presión y disminuye el volumen. Bueno, esto lo voy a dejar por acá, lo voy a usar nuevamente después. Entonces, ¿por qué era que cuando yo me sumerjo en el agua, me duelen los oídos y me duelen probablemente esta parte de acá que se llaman senos paranasales, y ahora vamos a ver qué es eso? Lo que pasa es que, claro, cuando yo me sumerjo, adentro mío el aire está a una atmósfera. Adentro mío el aire está a una atmósfera, fuera el aire también está a una atmósfera, entonces por afuera me presiona una atmósfera. Y por adentro también. Entonces el cuerpo no tiene que soportar ninguna presión extra. Cuando me sumerjo, yo hago apnea, o sea, dejo de respirar, y el aire que quedó adentro me quedó aproximadamente a una atmósfera. Mientras que ahora, si estoy sumergido, además de la presión atmosférica, tengo la presión extra por estar sumergido en un líquido. Entonces, ¿qué pasa? El líquido de afuera me presiona con una presión que es mayor a la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, en qué zonas del cuerpo tengo, de la cara, tengo lugares donde haya aire. Bueno, es en el oído y en lo que llaman senos paranasales. Toda esta zona de acá, por dentro, tiene aire. Entonces, en esas zonas se empieza a sentir dolor. Si uno se sumerge en una pileta y no lo hace muy de golpe, no lo siente, pero por ejemplo, gente que haga buceo probablemente lo haya experimentado, que sobre todo en el oído es lo más sensible a sentir eso. Pero bueno, a ver, calculemos cuánto sería la presión. ¿Cuánto sería la presión si estoy sumergido en agua? A ver, hagamos un ejemplo con un marcador que se vea un poco mejor que este. Ejemplo. Supongamos que estoy sumergido
a una profundidad de 5 metros, ¿no? La profundidad de 5 metros, y supongamos que estoy en agua. La densidad del agua líquida es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces ya tengo la densidad del líquido, la profundidad a la que estoy sumergido, puedo calcular la presión a esa profundidad. Entonces, la presión hidrostática, ¿no? Porque supongo que me meto en un agua que está en reposo, 5 metros de profundidad. ¿Cuánto es? Bueno, una atmósfera. ¿Una atmósfera cuánto es? Bueno, una atmósfera es 101.300 pascales. 101.300 pascales, ¿no? Es la conversión que habíamos visto en las últimas clases. Después tenemos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la profundidad sumergida, en este caso de 5 metros, y la densidad, y acá es probablemente lo más complicado de este problema, porque si no sería nada más que multiplicar y sumar cosas. Tengo que la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí tengo problemas porque me gustaría que esto esté en kilogramos y que esto esté en metros cúbicos, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo solucionamos eso. Vamos a hacer el cambio de unidades. Entonces, esta parte la voy a borrar. Esto es lo más importante, digamos, de la clase de hoy. Cómo se calcula la presión hidrostática, pero bueno, hacen captura de pantalla, toman notas, lo que sea. Veamos cómo hacemos este cambio de unidades. Una de las maneras, ya lo digo, una de las maneras es la siguiente. Es decir, bueno, 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1 metro cúbico, o sea, ¿qué estoy diciendo? Si elevo esto al cubo y elevo esto al cubo, sigue siendo lo mismo. 1 al cubo es 1, metro cúbico queda metro cúbico. 100 al cubo es 1.000.000, ¿no? Elevar algo al cubo es multiplicarlo por sí mismo 3 veces. 100 por 100 por 100 es 1.000.000. 100 por 100 es 10.000. Por 100 es 1.000.000. 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces yo digo, 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es un centímetro cúbico, este millón pasa dividido por acá. O sea que me queda 1 dividido 1.000.000 de metros cúbicos es 1 centímetro cúbico. O lo que es lo mismo, 1 dividido 1.000.000 es 0,000001 metro cúbico es 1 centímetro cúbico. Si quieren, también, como muchos me escribieron, muchos no, algunos me escribieron, es una regla de 3 simples, es como cambiar las, ¿no? Si 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, 1.000.000ésima de metro cúbico es 1 centímetro cúbico. O sea que, acá, cuando tenga centímetro cúbico, en lugar de escribir centímetro cúbico, puedo escribir 1.000.000ésima de metro cúbico, porque es lo mismo. ¿Estamos? De gramo a kilogramo parece más fácil porque no hay nada elevado al cubo, ni al cuadrado, ni nada. Entonces, esto otra vez, pueden hacer captura de pantalla, lo que sea. Me voy a quedar con este dato. Y la segunda parte problemática era que tengo gramos en lugar de kilogramos. Esto ya lo hicimos varias veces, pero 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. ¿Está bien? Entonces, 1.000 pasa dividiendo y me queda que 1 dividido 1.000
es igual a un gramo. O sea que 0,001 kilogramo es igual a un gramo. Tiene sentido. Si un kilogramo son 1000 gramos, un gramo es la milésima parte de un kilogramo. ¿Estamos? Entonces, ahora puedo decir, bueno, esto era 101.300 pascales. Este era el que no escribe. Vamos a bajar por acá. Y acá me queda más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 metros. Y acá, en lugar de escribir gramo, escribo 0,001 kilogramo. 0,001 kilogramo. Y abajo, dividiendo, que tengo centímetros cúbicos, en lugar de escribir los centímetros cúbicos, escribo 1/millonésima de metro cúbico. ¿Está bien? Primera cosa. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. Cuando haga 0,001 dividido 0,000001, eso me da 1000. Lo pueden hacer con la calculadora. Vamos a hacer paso por paso. Por supuesto que cuando tengan que resolver un problema o en el examen o en donde sea, no hace falta que lo hagan tan detallado como acá. Yo lo hago detallado por ser una explicación para todos. Entonces esto me queda 101.300 pascales más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 metros por 0,001 dividido 1/millonésima es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ahora voy a hacer esto. Solamente este metro lo voy a simplificar con este cubo y me va a quedar metro al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué no simplifico lo otro? Ahora vamos a ver por qué. Entonces esto me queda 101.300 pascales más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 por 1000 es 5000 kilogramos sobre metro al cuadrado. Y ahora sí, fíjense qué unidades me quedaron acá. Me quedaron kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y newton dividido metro al cuadrado es pascal. O sea que están bien las unidades me quedaron en pascal. O sea que esto es 101.300 pascales más, hay que hacer 9,8 por 5.000. Eso es 49.000. 49.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado a newton, newton sobre metro al cuadrado, pascal. Entonces, antes de escribir el resultado final, 5.000 por 9.8, 5.000 por 9.8, 49.000. Perfecto. Antes de escribir el resultado final, fíjense una cosa. La presión atmosférica, a la que estamos nosotros sumergidos todos los días, la presión atmosférica normal, puede variar un poquito, pero varía alrededor de este resultado, es 101.300 pascales. Más o menos 100.000 pascales, ¿no? Un poquito más. Si me sumerjo a una profundidad de 5 metros, la presión extra a la que estoy sometiendo a mi cuerpo es casi media atmósfera. Es una presión enorme. Ya habíamos visto en la experiencia lo grande que era una atmósfera. A 5 metros de profundidad en agua, le estoy agregando media atmósfera prácticamente. ¿Está bien? Entonces, no es raro que si uno hace apnea y se sumerge a 5 metros de agua, le empiecen a doler los oídos. Y probablemente la cara y otras partes del cuerpo.
¿Bien? Entonces, ahora sí, el resultado final de esto es 101.300 más 49.000 es 150.300 pascales. ¿Ok? O sea que la presión hidrostática, ¿no?, en un fluido, en este caso agua, que está en reposo, a 5 metros de profundidad es 150.300 pascales. Esa es la presión en el punto A 5 metros de profundidad. Ahora bien, uno podría estar pensando, ok, pero si te hace doler tanto los oídos a 5 metros de profundidad, como hacen, por ejemplo, los buzos, que se sumergen a 30, 40, 50, 60 metros. Sí, pueden dar 50 metros. Bueno, lo que pasa es que los buzos, no sé si lo vieron, pero se sumergen con tubos de aire y una mascarilla que tiene una reguladora. La presión en los tubos está a muchas atmósferas y lo que tienen es un regulador con un sensor de presión. Entonces, la presión con la que el aire es enviado a los pulmones es automáticamente la presión a la que están sometidos a la profundidad a la que se hayan metido. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno está sumergido con un equipo de buceo a 5 metros de profundidad, la presión con que el aire le llega a los pulmones, gracias al equipo de buceo, es 150.000 pascales. Entonces, ¿qué pasa? Yo, desde afuera, estoy sometido a una presión de 150.000 pascales. Pero el aire que me mandan los tubos y el equipo de buceo también es 150.000 pascales. Entonces los pulmones pueden trabajar sin ningún problema. Todo el aire que tengo adentro se pone a 150.000 pascales. Entonces, si adentro tengo aire a 150.000 pascales y afuera tengo una presión de 150.000 pascales, no sufro ningún dolor. Si me sumerjo más, a 15 metros, o a 20 metros, o a 30 metros, el equipo de buceo está preparado para enviarme presión de tal manera que la presión interna y la presión externa de mi cuerpo, la presión interna de mi cuerpo, el aire de la que está en mi cuerpo, con la presión externa que me ejerce el agua, sean iguales. Entonces yo puedo seguir respirando con normalidad. Entonces así es como funciona. Bien. Otra cosa. Cuando veamos gases, vamos a ver que el hecho de que los gases sean compresibles complican un poco la cosa. Por ejemplo, lo que yo tengo acá, que se ha demostrado, es una botella de Coca-Cola con casi toda llena de agua. Y lo que tengo acá es una tapita de creo que un medicamento con una llave colgada, con una moneda colgada. Entonces, si yo pongo la moneda se hundiría. Pero como tengo esta tapita dada vuelta, que tiene adentro una burbuja de aire, va a flotar, espero. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Ahí está flotando. ¿Por qué está flotando? Bueno, está flotando porque la burbuja de aire hace como si fuese un salvavidas, ¿no? O sea, yo tengo ese recipiente dado vuelta, todo esto es aire. Y agarrado de acá está la moneda. La moneda que es de metal, que se hundiría. Pero como tengo este salvavidas, no se hunde. Entonces, no se va a hundir mientras que yo no lo apriete. Pero si lo aprieto, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aprieto un poco más. Miren, empieza a bajar. Y se queda abajo. Si lo suelto, vuelve a subir. Si lo aprieto, vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Si lo suelto, vuelve a subir. Es para pensarlo. Recuerden que lo que está pasando ahí es debido a que el aire es compresible, es fácilmente compresible. Y esto se va a enganchar
con un tema que viene después, que es el tema de flotabilidad. ¿Por qué flotan las cosas y por qué no flotan? Lo vuelvo a repetir. Lo tengo acá flotando, digamos, pero cuando lo presiono, bueno, se lo dejo para que lo piensen y lo vemos la próxima. Bueno, la cuestión es que este ejercicio ya está resuelto y lo importante de la clase de hoy es cómo calcular la presión hidrostática a cierta profundidad en un fluido en reposo. La presión en el punto A es la presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Es una atmósfera porque estamos suponiendo que esto está al aire libre, ¿no? Entonces, es una atmósfera más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la profundidad por la densidad del líquido. Y esto es lo que vamos a usar para calcular la presión en líquidos en reposo.